¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el auto más hermoso, más lujoso o más imponente que recorrió las calles en los años 70? Esa década fue el escenario de verdaderas obras maestras del automovilismo clásico, donde el diseño audaz, la potencia bruta y el lujo sin restricciones se unieron para crear máquinas que hoy son admiradas como auténticas obras de arte sobre ruedas. En este video reviviremos algunos de los autos más inolvidables de aquella época. Autos que marcaron generaciones, definieron estilos y siguen siendo el sueño de innumerables coleccionistas. Y si este tipo de contenido te emociona, te inspira o simplemente te transporta en el tiempo, no olvides dejar tu like y suscribirte. Porque aquí no solo hablamos de autos, hacemos que las leyendas vuelvan a la vida. Cadillac Eldorado 1976. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sentía conducir un símbolo viviente del exceso, el lujo y la elegancia estadounidense de los 70? Imagina esto: el sol cayendo sobre una autopista infinita, tú con un brazo apoyado en la amplia ventana sin marco, deslizándote con suavidad por la carretera a bordo de un Cadillac Eldorado. No era solo un auto, era una declaración de poder, estilo y una época que ya no existe. Este yate terrestre de 224 pulgadas de largo y casi 2.200 kilos de peso fue el último suspiro del verdadero lujo americano con tracción delantera y motores EV8 monstruosos, justo antes de que las regulaciones ambientales y la crisis del petróleo cambiaran todo. Bajo el cofre escondía un colosal motor V8 de 500 pulgadas cúbicas que producía apenas 190 caballos de fuerza. Sí, la potencia disminuyó por las nuevas normas, pero con más de 360 lb-pie de torque, aún se movía como una locomotora. Lo que hizo tan especial al Eldorado de 1976 fue que marcó el fin de una era. Fue el último convertible producido en masa por Cadillac, al menos por un tiempo. Solo eso ya lo convirtió en una pieza de colección. Cadillac incluso numeró las 14.000 unidades con una placa conmemorativa, tratándolas como cápsulas del tiempo. Hoy en día, uno de estos Eldorado puede venderse entre $35,000 y $90,000, dependiendo de su estado y originalidad. Un verdadero tesoro que ha envejecido con elegancia. Pero el Eldorado no era solo para paseos suaves. Su interior era un auténtico salón rodante, con asientos de cuero calefactables, control climático automático, sistema de sonido premium y suficiente espacio como para cruzar el país sin sentir que salías de casa. Era el auto de las estrellas de cine, políticos y de cualquiera que quisiera ser visto y recordado. Dato curioso: el Eldorado de 1976 fue tan simbólico que algunos dueños nunca lo condujeron. Lo conservaron envuelto en plástico como una inversión emocional. Una pieza prístina de la América opulenta, libre y soñadora. Buick Electra 225 de 1975. Dicen que el tamaño no importa, pero en los 70 el Electra no estaba de acuerdo. Este coloso sobre ruedas no solo era enorme, era una declaración silenciosa de que el confort y la presencia podían coexistir en perfecta armonía. Si alguna vez existió algo parecido a una sala de estar con ruedas deslizándose por la autopista, era este auto, apodado Deuce and a Quarter, por sus 225 pulgadas de largo, más de 5.6 metros. El Electra de 1975 fue uno de los últimos sedanes de gran tamaño antes de que la industria comenzara a reducir sus ambiciones tras la crisis del petróleo. Construido sobre la robusta plataforma C-Body de GM, combinaba la fuerza de un tanque con la elegancia de una suite de lujo. Bajo su largo cofre se encontraba un motor V8 de 455 pulgadas cúbicas que generaba unos 205 caballos de fuerza y casi 345 lb-pie de torque, suficiente para mover sus casi 200 kilos con suavidad impresionante. Este no era un coche para las pistas, era para viajes donde el mundo exterior desaparecía. La dirección se sentía como mantequilla, y el silencio del interior podía hacer envidiar a una biblioteca. Por dentro, era la cúspide del confort americano. Asientos de felpa, cromo por todas partes, encantadores paneles de imitación madera, y un tablero envolvente que hacía sentir al conductor como capitán de un barco. Ventanas eléctricas, aire acondicionado,
control de crucero e incluso ceniceros y encendedores individuales para cada pasajero eran comunes. Hoy puede parecer excesivo, pero en aquel entonces era pura sofisticación. Y lo sorprendente, pese a su tamaño, el Electra fue muy popular como coche familiar. La gente quería espacio, comodidad y un toque de elegancia, y el Electra lo ofrecía sin disculpas. En 1975, Buick vendió más de 150,000 unidades, especialmente en Estados Unidos, donde simbolizaba el sueño americano en su forma más amplia. Hoy, un Electra 225 bien conservado puede venderse entre $12,000 y $30,000, aunque los ejemplares impecables alcanzan mucho más. Pero su verdadero valor es emocional. La sonrisa que provoca ver esa enorme parrilla cromada reflejando el sol de la tarde. Buick Riviera 1971. Algunos autos no se conforman con ser hermosos, necesitan ser inolvidables. El Riviera del 71 no fue diseñado para agradar a todos, sino para provocar reacciones, atraer miradas y dejar huella. Su icónico diseño trasero en forma de cola de bote, inspirado en yates clásicos y en autos de carreras vintage como el Auburn Speedster, lo convirtió en uno de los diseños más polarizantes de la historia automotriz. O lo amabas o no lo entendías, pero indiferente. Jamás. Diseñado por Bill Mitchell, una de las mentes más atrevidas de GM, este Riviera inauguró la tercera generación del modelo. Con su silueta musculosa y su parte trasera afilada como una lágrima invertida, parecía veloz incluso estando detenido. Algunos ejecutivos de Buick lo consideraron demasiado futurista. Y quizá tenían razón, nunca hubo ni habrá algo igual. Bajo el cofre, el Riviera montaba un imponente V8 de 455 pulgadas cúbicas, con 315 caballos de fuerza y casi 450 lb-pie de torque. Gracias a su tracción trasera y transmisión Turbo iDramatic, no era solo una cara bonita. Podía acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 8 segundos, impresionante para un coche de más de 2,000 kilos. El interior era un salón de lujo, materiales nobles como madera, cuero y cromo. El tablero estaba orientado al conductor, como en un deportivo, pero con el confort de un Cadillac. Contaba con aire acondicionado, ventanas eléctricas, radio AM/FM y asientos ajustables que hacían de cada viaje una experiencia casi ceremonial. Buick fabricó unas 33,800 unidades en 1971, lo que lo hace relativamente raro hoy en día. Aunque no rompió récords de ventas en su momento, el Riviera Boat Tail se convirtió en un ícono de culto entre coleccionistas y amantes del diseño. Un ejemplar impecable puede superar los $45,000, especialmente si conserva todas sus piezas originales. Dato curioso, el diseño fue tan radical que Buick lo suavizó en los años siguientes, puro como la nieve. El modelo de 1971 fue el Riviera más audaz, más puro y más michelesco jamás creado. Una joya visual, mecánica y emocional. Y ahora queremos saber de ti. ¿Has visto alguno en persona? ¿Te trae recuerdos de juventud, familia o sueños? Cuéntanos en los comentarios. Si tuvieras que elegir entre un diseño atrevido o una elegancia clásica, ¿con cuál te quedarías? ¿Con cuál te quedarías? Chrysler Imperial LeBaron, 1975. Algunos autos no fueron creados solo para moverse, sino para reinar. Y si hubo un rey entre los grandes sedanes estadounidenses de los 70, fue el Imperial LeBaron. Imagina abrir una puerta del tamaño de una pared, hundirte en un asiento tan cómodo como un sillón del Ritz-Carlton y ver cómo el mundo exterior se convierte en un susurro mientras esta mansión rodante cobra vida. Ese era el LeBaron, lujo sin disculpas. Con casi 6 metros de largo, este coloso era incluso más grande que sus rivales Cadillac y Lincoln. Su diseño cuadrado, sus líneas afiladas y los faros ocultos no buscaban agilidad ni modernidad. Exigían respeto, y lo conseguían. Cada esquina cromada, cada panel angular declaraba: no estoy aquí para correr, estoy aquí para impresionar. Bajo el enorme cofre rugía un motor V8 de 440 pulgadas cúbicas que entregaba unos 215 caballos de fuerza y más de 317 lb-pie de torque. No fue hecho para la velocidad,
sino para deslizarse con suavidad como sobre una alfombra roja. Su sistema de suspensión Torsion Quiet fue diseñado para borrar cualquier imperfección del camino, convirtiendo cada trayecto en un viaje celestial. El interior estaba en otro nivel, literalmente un salón en movimiento. Tapicería de terciopelo o cuero, paneles de imitación madera, relojes analógicos redondos, detalles dorados y cada comodidad imaginable. Control automático de clima, espejos eléctricos, volante ajustable e iluminación ambiental que hacía que cada recorrido nocturno se sintiera como una gala. Solo se construyeron unas 8.800 unidades ese año, lo que lo hace una pieza rara y muy codiciada hoy por coleccionistas que comprenden su significado. El último aliento de Imperial como marca independiente bajo Chrysler. Después de 1975, el nombre Imperial sería absorbido por otras líneas. En muchos sentidos, fue el fin de una era. Hoy, un Imperial LeBaron bien conservado puede costar entre $20,000 y $50,000, dependiendo de su estado y originalidad. Pero más allá del precio, su verdadero valor está en la experiencia. Conducir uno es viajar en el tiempo a una América donde el lujo se medía en grandeza física y presencia indiscutible. Chevrolet Montecarlo 1972. Si los años 70 fueran una canción, el Montecarlo sería su solo de guitarra. Elegante, emocional y lleno de alma. Este coupé de 2 puertas no necesitaba rugir para llamar la atención. Bastaba con ver su largo cofre, sus líneas suaves y su parte trasera limpia para saber que había algo especial allí. El Montecarlo no era un muscle car puro. Era para quienes buscaban clase, pero con un toque de rebeldía. La combinación perfecta entre lujo y personalidad. El modelo de 1972 marcó el final de la primera generación de este icónico coupé de lujo personal y se despidió en su mejor momento. Con más de 258,000 unidades vendidas, fue uno de los modelos más populares de Chevrolet ese año. Parte de su éxito se debió a que ofrecía la apariencia de un auto de alta gama a un precio mucho más accesible. Tenía presencia de Cadillac sin su costo. Bajo el cofre, el Montecarlo ofrecía varias opciones de motor. La más deseada era el BB8 de 454 pulgadas cúbicas, con unos 270 caballos de fuerza y más de 380 lb-pie de torque, con una aceleración sorprendentemente suave para un auto tan grande. También existían versiones más domésticas, con motores 350 o 402 V8, ideales para quienes priorizaban la comodidad sobre la velocidad. En cuanto al diseño, el Montecarlo destacaba por su largo eje y su parrilla cromada con barras verticales. La línea del techo descendía suavemente hacia una trasera discreta y elegante. En el interior era igual de atractivo. Molduras tipo madera, amplios asientos acolchonados y un tablero simple pero funcional. Contaba con dirección asistida, aire acondicionado, radio AM/FM y frenos delanteros de disco según la versión. Dato curioso: a pesar de su apariencia refinada, muchos Montecarlo de esa época fueron modificados para competencias de arrancones. Algunos dueños quitaban el cromo, aumentaban la compresión y convertían este elegante coupé en una bestia de aceleración. Un coche con doble identidad, como todo clásico con carácter. Hoy, un Montecarlo de 1972 en buen estado puede costar entre $15,000 y $35,000, aunque las versiones con el motor 454 original alcanzan precios mucho más altos. Es uno de esos autos que unen dos mundos: la nostalgia de los viajes familiares y el sueño adolescente de pisar el acelerador a fondo. Lincoln Continental, Mark 1972. En los años 70, si querías demostrar que habías llegado lejos, no necesitabas decir una palabra. Solo necesitabas un Lincoln Continental. Este gigante no era simplemente un coche de lujo. Era una declaración de estatus, gusto y poder silencioso. Con su silueta inconfundible, proporciones casi imperiales y detalles rozando lo teatral. El Mark V llevó el concepto de coupé de lujo personal a otro nivel. Con más de 5.8 metros de largo, su diseño mezclaba elementos clásicos con un toque barroco. Uno de sus rasgos más icónicos era la protuberancia del maletero simulando una rueda de repuesto.
sello distintivo de la serie Mark, además de su parrilla vertical de inspiración neoclásica. Molduras cromadas, faros ocultos y un techo suavemente inclinado lo convertían en una pieza de exhibición incluso estacionado. Bajo el cofre llevaba un gigantesco V8 de 460 pulgadas cúbicas con 224 caballos de fuerza y 360 lb-pie de torque, acoplado a una suave transmisión automática de 3 velocidades y tracción trasera. Pero el Mark King no se trataba de velocidad bruta, sino de flotar. Gracias a su suspensión ultra suave y su aislamiento acústico excepcional, el habitáculo se sentía como un templo del silencio sobre ruedas. En el interior, todo era opulencia y confort. Asientos tipo lounge ajustables eléctricamente, molduras de imitación caoba, paneles acolchados, relojes analógicos y control de clima dividido. Entre sus opciones estaban el techo vinílico, las ventanas eléctricas, el control de crucero y una radio con sintonización automática. Cada viaje se sentía como viajar en primera clase. En 1972, Lincoln vendió más de 48,000 unidades del Mark V, consolidándolo como el coche preferido de ejecutivos, celebridades y figuras públicas. No era raro verlo llegar bajo los flashes en eventos de alfombra roja o estacionado frente a hoteles de 5 estrellas. Hoy, un Mark V impecable puede valer entre $25,000 y $50,000, y las ediciones especiales como la Cartier alcanzan precios aún mayores. Más que un auto, es una cápsula del tiempo de una era en la que el lujo significaba presencia, espacio y detalle indulgente. Y ahora, una pregunta para quienes vivieron esa época o la admiran desde lejos. ¿Representa el Mark V la cima del lujo estadounidense? ¿O prefieres la audacia del Riviera o la elegancia discreta del Monte Carlo? Deja tus opiniones en los comentarios y que comience el debate. AMC Matador Coupé 1974. En una época dominada por gigantes automotrices como Cadillac, Lincoln y Chevrolet, AMC decidió arriesgarse. En 1974 presentó el Matador Coupé, una creación que no pidió permiso, simplemente apareció y dejó su huella. Su diseño era tan poco convencional, tan atrevido, que dividió opiniones desde el primer día. Pero con el tiempo, muchos comenzaron a reconocerlo por lo que realmente era. Una joya de culto adelantada a su época, hoy muy codiciada por los coleccionistas. Lo primero que llama la atención es su diseño aerodinámico, redondeado, casi futurista. Era una ruptura total con los estilos cuadrados que dominaban la década. Su enorme parabrisas envolvente, los faros ocultos tras una delgada franja cromada y su perfil tipo fastback lo hacían parecer más un autoconcepto que un modelo de producción. Diseñado por el audaz estilista francoamericano Richard Teague, el Matador Coupé rompió todas las reglas y lo hizo con orgullo. Bajo el cofre ofrecía varias opciones de motor, siendo la más potente un V8 de 401 pulgadas cúbicas con 235 caballos de fuerza y más de 330 lb-pie de torque. Aunque no era liviano, pesaba más de 1,850 kilos, se comportaba admirablemente en carretera gracias a su bajo centro de gravedad y a una suspensión sorprendentemente refinada. Por dentro, tenía todo el encanto setentero. Paneles acolchonados, asientos de terciopelo o vinilo, detalles metálicos en la consola central y un tablero enfocado en el conductor. AMC buscaba ofrecer una alternativa asequible al lujo tradicional, sin sacrificar estilo ni personalidad. En su primer año se vendieron unas 62,000 unidades. No fue un éxito rotundo, pero sí respetable. Con el tiempo se convirtió en una verdadera rareza. Su aparición en la película El hombre del revólver de oro, donde el coche desplegaba alas y volaba durante una persecución de James Bond, solo aumentó su leyenda y atractivo. Hoy, encontrar un Matador Coupé bien conservado es todo un hallazgo. Su precio varía entre $12,000 y $28,000, pero su verdadero valor está en su singularidad. No hay nada igual. Es el tipo de coche que, cuando pasa, hace que todos giren la cabeza y digan: ¿qué demonios fue eso? ¿Qué demonios fue eso? Cadillac Fleetwood Brougham 1976.
En 1976, el lujo automotriz estadounidense alcanzó su punto más alto y más largo, con el Cadillac Fleetwood Brougham. No era solo un coche, era un monumento rodante al éxito, al exceso elegante y al sueño americano en su forma más cromada y alargada. Si el Lincoln Mark IV representaba el poder silencioso, el Fleetwood Brougham era un grito dorado de presencia y autoridad, con casi 6 metros de largo. Fue uno de los autos de producción más extensos jamás fabricados en Estados Unidos. Y con razón, su imponente presencia en carretera hacía que los demás vehículos parecieran apartarse con respeto. Cada línea, cada pulgada de cromo, cada emblema de Cadillac brillando al sol eran puro teatro, exuberancia y elegancia inolvidable. Bajo su monumental cofre se escondía un motor V8 de 8.2 litros que producía 190 caballos de fuerza y unos 360 lb-pie de torque. Este gigante no estaba hecho para correr, sino para flotar, gracias a su suspensión hidroneumática y su dirección asistida ultra suave. Conducirlo se sentía como capitanear un yate terrestre mientras la ciudad desfilaba lentamente como un desfile privado. El interior ofrecía uno de los ambientes más lujosos jamás instalados en un automóvil de producción. Asientos tipo sofá tapizados en terciopelo o cuero, amplios descansabrazos, molduras de madera, luces de cortesía, ceniceros cromados con iluminación, ventanas eléctricas, control automático de clima e incluso lámparas de lectura traseras opcionales. En serio, era más cómodo que muchos departamentos de la época. En 1976, Cadillac fabricó más de 49,000 unidades del Fleetwood Brougham, pero cada una se sentía única. Hoy, un ejemplar bien conservado puede valer entre $20,000 y $45,000, aunque para los fanáticos su valor emocional es incalculable. Porque esto no era solo un coche, era una cápsula del tiempo de una era en la que el lujo no susurraba, rugía. Dodge Monaco, 1974. Grande, pesado y diseñado más para la fuerza bruta que para la elegancia, el Dodge Monaco no pedía atención, la imponía. Con más de 5.7 metros de largo y un peso cercano a los 2,000 kilos, el Monaco fue construido para durar. Su diseño de 1964, con faros dobles y una parrilla frontal audaz, mostraba un frente cuadrado y agresivo, molduras metálicas envolventes y una parte trasera limpia pero dominante. Puede que no fuera hermoso en el sentido clásico, pero tenía una presencia innegable, y a veces eso es todo lo que hace falta. Bajo el cofre, los compradores tenían varias opciones, desde una V8 de 5.2 litros hasta el temible bloque grande de 7.2 litros, con hasta 275 caballos de fuerza y 354 lb-pie de torque. Combinado con una transmisión automática de 3 velocidades y tracción trasera, el Monaco fue diseñado para recorridos largos y cómodos por carretera. Y como si eso no fuera suficiente, el 1974 Monaco quedó inmortalizado en la cultura popular. ¿Recuerdas de Blues Brothers? El Bluesmobile, que destrozó calles en una de las persecuciones más caóticas e icónicas del cine era, en efecto, un Monaco del 74. Ese papel lo elevó instantáneamente al estatus de coche de culto, especialmente entre cinéfilos, fanáticos de la cultura pop y amantes de los muscle cars en extinción. Por dentro, era simple pero funcional. Relojes rectangulares, volante delgado, tapicería resistente y muchísimo espacio. No intentaba competir con Cadillac en lujo, pero ofrecía comodidad, potencia y actitud. 3 ingredientes que en silencio lo convirtieron en una leyenda. Hoy, encontrar un Dodge Monaco en buen estado no es tarea fácil. Los precios varían entre $10,000 y $25,000, pero lo que los coleccionistas realmente valoran es su autenticidad. Porque no muchos autos pueden decir que protagonizaron una de las persecuciones más épicas en la historia del cine. Y ahora te toca a ti. ¿Eres amante del cine o del alma nostálgica? ¿Reconociste este modelo de The Blues Brothers? ¿O quizá te recuerda a tu infancia cuando lo veías estacionado frente a la casa de algún vecino? Cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál de los autos de esta lista crees que merecería protagonizar una película hoy? Porque la historia del automóvil no solo se escribe en la carretera, también en la gran pantalla. Y en tus recuerdos, Chevrolet, Caprice,
Classic, 1976. Si los años 70 hubieran tenido un auto oficial, muchos dirían que fue el Chevrolet Caprice. No era el más lujoso, ni el más potente, ni el más llamativo, pero sí el equilibrio perfecto. El Caprice era el sedán por excelencia de la clase media estadounidense, el auto de las familias grandes, de los paseos dominicales y de las vacaciones por carretera. No solo se veía en las calles, también se escuchaba en las historias familiares. Con una carrocería que rozaba los 6 metros de largo, el Caprice Classic de 1976 fue uno de los últimos grandes sedanes estadounidenses antes de que llegara la era de la reducción de tamaños. Su diseño era sobrio, pero elegante. Líneas cuadradas, parrilla envolvente cromada, faros dobles con marcos rectangulares y una silueta imponente que inspiraba confianza. No buscaba llamar la atención, se ganaba el respeto. Bajo el cofre ofrecía opciones como el confiable motor V8 de 5.7 litros o el más robusto de 6.6 litros, que entregaban entre 165 y 180 caballos de fuerza, según la configuración y las normas de cada estado. La potencia no era su principal atractivo, lo eran su comodidad y suavidad de marcha, ideales para recorrer largas distancias sin esfuerzo. Por dentro, el Caprice combinaba espacio, practicidad y un toque de refinamiento. Asientos tipo sofá, tapicería de terciopelo o vinilo, un tablero amplio con relojes circulares, aire acondicionado, dirección asistida, frenos delanteros de disco y radio AM/FM. Todo lo necesario para que una familia se sintiera segura y bien atendida. Solo en 1976, Chevrolet vendió más de 212,000 unidades del Caprice Classic, convirtiéndolo en uno de los autos más populares de la década. Estaba en todas partes, en las calles suburbanas, en los estacionamientos de supermercados, frente a las escuelas. Era tan parte de la vida cotidiana como el televisor o la parrillada del jardín. Hoy, un Caprice Classic bien conservado puede venderse entre $12,000 y $30,000. Pero su verdadero valor es emocional. Para muchos, verlo es como regresar a la infancia. Escuchar el rugido amortiguado de su motor V8 es como pasar las páginas de un álbum de fotos con olor a gasolina y cuero envejecido. Y ahí lo tienes. Verdaderos íconos sobre ruedas que convirtieron los años 70 en una década de elegancia, audacia y exceso. Cada uno de estos autos no era solo una máquina, era una declaración, un estilo de vida, un pedazo de historia viva. Ahora es tu turno. ¿Cuál de estos modelos te robó el corazón? Si pudieras tener solo uno en tu garaje, ¿cuál sería y por qué? Cuéntanos en los comentarios, nos encantará leerte. Y no olvides darle me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Cada clic nos ayuda a seguir compartiendo las historias automotrices que nunca deben olvidarse. Nunca deben olvidarse.